Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Fernando Campos, arquitecto en SAT Arquitectura Triple Balance. Y estamos en las jornadas Regen para hablar de cultura regenerativa y nuevos modelos de vivienda. Jornadas que han organizado Triple, el coworking diseñado y construido bajo los criterios del Triple Balance, y Distrito Natural, organizando también como promotora de impacto de estos nuevos modelos de vivienda. Y bueno, para empezar, me gustaría dar las gracias, por supuesto, a todo el equipo de Triple, toda la organización que ha hecho posible este evento. También a Distrito Natural por toda la organización también y el excelente trabajo que han hecho. Y, por supuesto, a todas las empresas que con su apoyo pues, han contribuido a hacer que este evento pues pueda estar teniendo lugar hoy aquí con todos nosotros. El objetivo de estas jornadas es pues, construir una serie de diálogos en torno a esto que estamos llamando la cultura regenerativa, y cómo aplicarlo en el sector de la vivienda, en los nuevos modelos de vivienda de los que se está hablando. Estos días, ayer empezaron las jornadas, hemos tenido ya 3 diálogos, uno inicial que fue ayer introduciendo de una forma un poco más general y hablando sobre lo que es la cultura regenerativa. Luego ya esta mañana han seguido diálogos más específicos sobre los nuevos modelos de vivienda y también otro diálogo sobre la inversión de impacto y cómo puede transformar el sector inmobiliario. Y continuamos este proceso de las jornadas con el diálogo que ahora vamos a intentar hacer entre todos los que estamos, planteado en esta pregunta. ¿Debemos entender la sostenibilidad desde una perspectiva de complejidad? Entonces, bueno, presento un poco la mesa, el diálogo, y bueno, ahora mismo estamos inmersos en una situación, vamos a decir, de crisis y de grandes retos y a la vez de grandes oportunidades. Están ahí la situación de emergencia climática. En el ámbito social estamos asistiendo también a una revolución de unos años aquí bastante profunda. También, como todos sabemos, está muy marcado el contexto actual por la aparición de la pandemia del COVID y, bueno, este es un poco el contexto, ¿no? Dentro de esta complejidad que queremos hablar en torno a la sostenibilidad, pues llevamos y venimos ya tiempo trabajando en el ámbito de la eficiencia energética, ¿no? Pues desde las directivas europeas y desde Europa, pues todos los Estados miembros han ido haciendo sus deberes, unos mejor, otros peor, sobre cómo transponer en las directivas y el concepto de la eficiencia energética en el mayor alcance posible, hasta que ello ha cristalizado en lo que llamamos los edificios de consumo de energía casi nulo, que es una realidad que ya hoy es tangible y que incluso está regulada normativamente. Pero bueno, entendemos que además de este vector, que por supuesto es importante en el ámbito cuando hablamos de sostenibilidad, pues hay muchos otros vectores que influyen, por supuesto. También que generan diversos impactos, no solo el consumo de energía y las emisiones de CO2 que en última instancia
afectan a lo que es la huella de carbono y el cambio climático. Hay muchos otros impactos. Y no solo eso, sino que además, desde esta perspectiva de complejidad, pues parece necesario que el enfoque sea un enfoque más bien sistémico y de forma que, y un poco menos reduccionista, en el sentido de que empecemos a entender que todos estos vectores, indicadores, impactos, pues en realidad cooperan, interactúan, participan unos de otros y todo ello pues construye este término que estamos usando para este diálogo, que es la complejidad. Entonces, bueno, para ello hemos intentado formar una mesa rica y diversa en las figuras que las personas que participan, desde diferentes enfoques, abordajes, puntos de vista, ámbitos, y un poco para hablar sobre pues cuáles son los retos que dentro del sector de la vivienda y para la siguiente década, cuáles son los retos más importantes que tenemos que abordar. Presento a los ponentes brevemente y luego ellos y ellas se van a presentar de una forma un poquito más amplia, tanto a sí mismos como la institución o el proyecto al que representan. Y bueno, vamos a contar con Penélope Retamal. Ella representa a Geo, que es una constructora especializada en Passive House y que apuesta por ello, me consta, y en la edificación sostenible. Vamos a contar también con Gonzalo Anguita, director general de FSC España. Contamos también con Vieito Silva, responsable de la certificación WELL en el Instituto Tecnológico de Galicia. Y presencialmente, perdonad que eso no lo he dicho porque estamos en un evento híbrido y tenemos la suerte de que la tecnología digital nos permite también poder contar con Eva Chacón, que forma parte de la Junta Directiva de ASA, Asociación para la Sostenibilidad y Arquitectura, fundadora de Bonsai Arquitectos y integrante del Laboratorio de Espacios Intergeneracionales, EIGELAB, que, bueno, se suma con nosotros en digital y nada, os doy paso. Bueno, ya he comentado la dinámica, ahora os presentáis cada uno y cada una un poco más ampliamente. Y la idea es que tras esa presentación construyamos una conversación, un diálogo. Yo traigo preguntas preparadas, pero me encantará que intervengáis, aunque yo se la haga a una persona, porque yo creo que muchos temas y muchas preguntas os tocan a varios y son transversales a vuestra labor. Y pues bueno, si sentís o os apetece intervenir, participar en cualquier momento, adelante, estáis invitados. Y nada, os doy, si os parece, empezamos por ti, Penélope. Perfecto. Y adelante. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Como ya ha dicho Fernando, soy Penélope de Geo. Y esta tarde hemos venido a despejar esta gran incógnita con la que se abre el diálogo y que, como parte de Geo, de una constructora especializada en edificación sostenible y además usuaria de una Passive House, os puedo afirmar, sin ningún atisbo de duda, que construir un edificio sostenible es definitivamente complejo. Pero eso Fernando ya lo sabía. Entonces, os voy a dar 3 cifras.
Es importante reseñar que el sector residencial es el responsable del consumo del 18% del total energético de este país y además del 8% de las emisiones. Si nosotros tenemos en cuenta además edificios institucionales y comerciales, esta cifra sube al 12%. Pero además, si incluimos al sector de la construcción, pues las cifras se disparan y ya vemos que puede subir hasta un 38%. Nosotros tenemos amplia experiencia como promotora y constructora. Hace años hemos construido edificios de vivienda residencial en bloque con el criterio de construcción tradicional, es decir, sin prestarle demasiada atención al aislamiento o la hermeticidad. En ningún momento nosotros, como constructora o promotora, ni nuestros clientes como usuarios nos plantearon cuál es el consumo energético de esta vivienda. Nosotros negociamos el precio de los materiales con distribuidores, el diferencial de financiación con los bancos. En ningún momento se planteó cuál va a ser la hipoteca energética de esta vivienda. El 60% de la energía que consume una vivienda se destina a climatización. El otro 40% es el consumo de electrodomésticos, iluminación. Pues bien, una casa pasiva consume hasta un 80% menos de energía que una vivienda tradicional. Hacia 2006-2007 empezamos a trabajar con otro estudio de arquitectura, entre ellos estaba Pablo de Técnica Eco, que ya le conocéis muchos, y nos introdujeron en el bioclimatismo. Empezamos a trabajar con corcho natural proyectado como aislamiento, un sistema de ventilación natural, preparamos la cubierta de un edificio en concreto para la fotovoltaica, incluyendo a nivel legal, pero los primeros que notaron el cambio fueron nuestros propios trabajadores. Ya no hacía tanto calor en el ático como en los otros edificios que habíamos construido. De hecho, utilizaron el corcho para proyectar las botellas de agua en las que llevaban el agua para que estuvieran más fresquitas. A partir de ahí, pues bueno, empezamos con la construcción de Passive House, terminamos en 2016 la primera vivienda que certificamos con el sello Passive House y desde entonces, pues bueno, hemos hecho suficientes construcciones para saber que yo, que ya me tenía que haber cambiado de casa, quería una Passive House. Y llevo casi 3 años viviendo en una vivienda Passive House. Y os puedo decir que la calidad de vida es incomparable. No voy a extenderme sobre el mínimo consumo energético porque es algo que está más que documentado. Os voy a hablar del nivel de confort, que además se nota cuando te vas por las mañanas a tu oficina y está helada y llegan las 12 de la mañana y todavía hace frío. O vas a casa de una amiga a tomarte un café, te sientas al lado de la ventana y entra aire por las cintas de las persianas, por los enchufes. Te vas de vacaciones a un hotel y oyes los ruidos de la calle. Pero lo que es frustrante es que en mi vivienda Passive House se está ventilando de una manera constante sin que yo tenga que hacer nada al respecto. Pero mis hijos, vuestros hijos y los vuestros van todas las mañanas a un colegio en invierno con la calefacción encendida y las ventanas abiertas para mantener la salubridad del aire. Es decir, ha tenido que venir una pandemia para recordarnos que hay que renovar el aire que respiramos. Esto no debería ser el privilegio de unos pocos, es el mínimo aceptable. Estamos hablando de calidad de vida y estamos hablando de responsabilidad medioambiental. Finalmente, quiero poner en relieve que cada vez que utilizamos nuestra tarjeta para pagar por un servicio o un producto, estamos votando. Sí, estamos eligiendo qué productos, qué prácticas queremos que tengan éxito. Está en nuestra mano cambiar los patrones de consumo, cambiar el mundo.
Finalmente, ya no me extiendo más, os quería recordar que hoy estamos dando un primer paso, que es abrir un diálogo, informarnos. Así que creo que entre todos es el momento de que hagamos que toda la construcción y la rehabilitación sea sostenible. Si alguien quiere contactar conmigo para contrastar cifras, datos, hablar de cualquier proyecto, no dudéis en mandarme un email, es penelope@geo.es y estaré encantada de resolver cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Penélope. Seguimos, si quieres, por ti, Gonzalo, y propongo que entre el vídeo y luego continúas, ¿te parece? De acuerdo. Metemos el vídeo, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Iñaki, a Saad y a Triple por contar con el FSC en esta jornada. Yo soy Gonzalo Anguita y represento al Consejo de Administración de los Bosques, que es en inglés el Forest Stewardship Council. Y he venido, aunque me lo ha puesto difícil Penélope, a hablar en términos de oportunidad para el uso de la madera en la construcción. Es decir, es oportuno, tampoco es fácil, no voy a engañaros. Bueno, pues en principio nosotros pensamos que la madera es un material natural y es renovable y tiene menos emisiones que otros materiales. Y, por tanto, en el análisis de ciclo de vida, bueno, pues va a ser ventajoso en todas sus fases, sin olvidarnos que la madera es un reservorio de carbono, como nos explicaron en el colegio, la fotosíntesis, los árboles que absorben CO2 y liberan oxígeno. Por tanto, la madera per se es un reservorio de carbono y nos ayuda a lograr esa neutralidad en carbono y, por tanto, va a ser oportuna en términos ecológicos, pero también en términos de eficiencia energética, esta eficiencia de la que nos hablaba Penélope y está oyendo en las jornadas de esta mañana. Sin embargo, la mala noticia, he tenido la buena ocasión de hoy de intercambiar datos con René Castro, que es un representante de la FAO y que hoy participaba en la plataforma por el clima de la Fundación ECODES. Este señor nos lo ha recordado, es decir, la deforestación continúa, la pérdida neta de superficie forestal es una realidad a día de hoy. Y también sabemos que el incremento de la demanda, bueno, pues está produciendo un aumento de los precios de la madera por la escasez de la madera. Sabemos que hay naciones muy grandes y poblaciones que están creciendo en el mundo y, por tanto, es un verdadero reto. Y entonces aquí es donde entro yo. Yo he traído una proposición que es la de FSC, la de la organización en la que estoy trabajando, y lo que implica es un esquema voluntario, independiente, al que se adhiere la propiedad forestal pública o privada y en toda la cadena de suministro, en la madera, hasta llegar al usuario, consumidor o consumidor final. Teniendo en cuenta que hay una infraestructura de la calidad potente aquí, os quiero decir que la certificación FSC no solamente se basa en el trabajo de evaluadores independientes, también hay un sistema de verificaciones, de transacción de las verificaciones, que eso se hace en los casos en que se quiera hacer. Es una investigación que se realiza por parte de esta entidad de acreditación internacional.
se verifican las transacciones declaradas de materias entrantes y salientes, o sea, de compras y ventas, ¿vale? Básicamente. Y también hacemos test de laboratorio en las maderas, estamos haciendo. Bueno, pues quiero recordar también en este apartado que el código normativo de FSC es bastante riguroso y tan riguroso que está dentro del esquema ISEAL, que es donde están los sellos sostenibles más rigurosos en el mundo, están dentro del esquema del paraguas de ISEAL. La parte fácil, si eres un arquitecto, si eres un promotor y quieres encontrar una madera con nuestro sello, pues es fácil. No tenemos un marketplace, pero entras en nuestra página web, que por cierto vamos a modificar sustancialmente a partir del mes de junio, y vais a encontrar una base de datos donde tú puedes acceder y puedes lograr obtener información sobre todas las empresas, no solamente en España, sino en todo el mundo, donde se pueden encontrar estas maderas certificadas. Maderas y productos maderables o no maderables, porque me he acordado del corcho. Cuando has hablado del corcho, el corcho también se certifica. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de etiquetas. La madera 100%, la madera reciclada, que se compone de materiales recuperados y reciclados, preconsumo y postconsumo, y luego tenemos una certificación que se llama mixta o mix en inglés, ¿vale? Que tiene un 70% de madera certificada y un 30% de madera que no lo está. Es madera controlada, que tiene un sistema específico para esa madera. Pero hoy quería venir y quería centrar nuestra discusión en un nuevo estándar de certificación de proyectos. Hay un montón de edificios ya que lo han incorporado. En Londres, por ejemplo, en Canary Wharf y en otras ciudades europeas. Y nosotros hoy podremos hablar luego en el debate un poquito de un proyecto que se llama Impulsa Verde. Mañana haremos un programa de radio, Ecogestión a Radio, en Intereconomía, perdonad la cuña, pero bueno, os digo que hablaremos de este proyecto de una manera, bueno, durante casi una hora. Es un proyecto donde se hace la estructura de madera, también con madera FSC, pero hemos certificado el proyecto. Entonces, el estándar de certificación de proyectos facilita al equipo técnico, a los arquitectos, el control riguroso e íntegro de toda la madera que entra en la obra, tanto la madera que se compra como la madera que se subcontrata, por ejemplo, los subcontratistas, los instaladores y, bueno, en muchas ocasiones cuando hay empresas, cuando hay brechas de cadena de custodia, es decir, hay empresas, por ejemplo, un constructor que no está certificado él mismo en nuestra cadena de custodia, pues llega a un acuerdo, un convenio con la constructora y conoce los requisitos que tiene la madera y siempre lo controla para evitar que se pierda el control de la madera que se incorpora en el proyecto de construcción. La certificación de proyectos es una sinergia importante para otros sellos de certificación de la sostenibilidad de la edificación, ¿vale? Por lo menos para LEED, BREEAM, Verde, no sé si WELL, luego nos lo cuenta Vieito. Y bueno, ya estoy terminando, pero no quiero dejar de deciros que la proposición de FSC no es solo de abastecimiento. Los bosques son muy importantes en otros servicios que prestan a toda la ciudadanía para tener en calidad de vida, cuerpo y mente. Esto que decía Penélope, necesitamos a los bosques de muchas maneras. Entonces, el FSC, sabéis que los bosques, esos servicios que prestan son externalidades negativas que la economía no se han tenido en cuenta y que no están retribuidas. Nosotros, el 70% del agua que tenemos en las ciudades y en esos edificios que construimos vienen de los bosques. El suelo, por ejemplo, gracias a los bosques no tenemos problemas de erosión más graves de los que ya tenemos. Tiene una importante función climática, limpian también de la contaminación, son importantísimos en la conservación de la biodiversidad. Para todas estas cuestiones, el FSC ha desarrollado una verificación de servicios naturales independientes en los bosques. Permite a la propiedad forestal verificar de una manera rigurosa esos impactos tangibles para esos servicios y conseguimos de esa manera, por un lado, impactos tangibles en el terreno y, por otro lado, incentivos económicos para esa propiedad forestal. Es decir, para todos aquellos accionistas, para inversores, clientes, empresas que quieren aportar algo en la conservación de los bosques y lo hacen a través de esos incentivos económicos, a través de esas verificaciones independientes de las que espero poder hablar luego a lo mejor en la mesa si os interesa el tema. Y bueno, pues con esto yo creo que doy por terminada mi presentación. Muchas gracias, Gonzalo. Pues nada, seguimos con ti, Vieito Silva. Adelante. Vale, pues nada, gracias Fernando y bueno, gracias a
a Triple por contar con nosotros para participar en esta jornada de hoy. Y bueno, creo que es un enfoque interesante, ¿no? Plantear eso, ¿no? La sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista único, no más clásico de eficiencia energética, sino a un espectro más amplio, en el cual yo voy a centrarme en el ámbito de la salud, ¿no? Que no, o sea, es uno más, pero creo que es igualmente importante y que se debe tener en cuenta igualmente. Yo, como comentaba antes, trabajo en ITG, que es el Instituto Tecnológico de Galicia, y somos el partner local de la certificación WELL. No me voy a extender mucho hablando de WELL, porque no es el objetivo tampoco, pero bueno, simplemente comentar que es una certificación de carácter voluntario para edificios que se centra en mejorar el impacto de esos edificios específicamente sobre la salud y bienestar de las personas. Y tiene un funcionamiento basado en el rendimiento que consiste en que se deben hacer una serie de mediciones para acreditar, ¿no? el correcto cumplimiento de las estrategias que se aplican. Pero como decía, no me voy a centrar mucho más en explicar el proceso de certificación y demás, porque creo que no es el objeto. Sí que me apetece hablar eso del impacto que los edificios pueden tener sobre la salud, tanto positivo como negativo, y, bueno, nombrar algunos aspectos, ¿no? Algunas cuestiones que creo clave para el debate que podemos tener en cuenta. Lo primero sería esto que vemos aquí, ¿no? En la pantalla, que es el analizar cuáles son los elementos que determinan en mayor medida nuestra salud. Como vemos, hay diferentes impactos, ¿no? Como puede ser el estilo de vida, el acceso a sanidad, etcétera, pero el entorno físico y social en el que vivimos es aquel que tiene un impacto mayor sobre nuestra salud y sobre nuestro bienestar, ¿no? Por tanto, es un punto de partida importante, ¿no? Tener en cuenta que, bueno, lo hemos visto muy claro, ¿no? En la época de la pandemia, ¿no? Pues no es lo mismo cómo se puede llegar a gestionar una situación así en un lugar más rico, con mejores condiciones, que uno que no lo es tanto, ¿no? Entonces, esto llevado a la arquitectura también afecta, ¿no? El tipo de espacio en el que vivimos determina en gran medida nuestro espacio de salud. Algún ejemplo ponía antes también Penélope, ¿no? De temas de confort térmico, de confort acústico, etcétera. Son cuestiones clave a tener en cuenta que no van en contra, evidentemente, de estrategias de eficiencia energética, ni mucho menos, sino que son cuestiones que suman y que yo creo que se deben de implementar y tener en cuenta en los proyectos, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de cambio climático, no hablamos en abstracto de problemas solamente, ¿no? De problemas en los bosques o sequías y tal, que también, ¿no? Evidentemente. Pero eso tiene una consecuencia también en nuestra salud. No es algo que digas, bueno, el tal bosque ha desaparecido y no pasa nada. No, eso, aparte de tener un impacto sobre el planeta, tiene un impacto sobre nuestra salud, ¿no? Pues si desaparece un bosque, pues se contaminarán más las aguas del río que finalmente beberemos, etcétera. Entonces, hay impactos asociados muy directos del cambio climático hacia nuestra salud. Y, por tanto, un poco el resumen es que los edificios, ¿no? Donde pasamos más tiempo, principalmente en nuestra vivienda, y más ahora, ¿no? Que muchos teletrabajamos y demás desde nuestra vivienda y, por tanto, pasamos muchas horas, tiene un impacto en nuestra salud, en nuestro bienestar, ¿no? Y eso es un poquito en lo que nos vamos a centrar hoy. Algunos aspectos a tocar así rápido, pues la calidad del aire, no es el primero seguramente que se nos viene a la cabeza. Muchas veces pensamos en cuando hay una mala calidad del aire, pues en Madrid, la boina de contaminación, pero no pensamos que en los edificios también hay mala calidad del aire, no solamente fuera, ¿no? De hecho, suele ser peor la calidad del aire dentro de los edificios que fuera. Aunque esto es cierto que ahora con el tema del coronavirus, como estamos ventilando tanto, igual hayamos encontrado un cierto nivel de equilibrio, pero igualmente tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos contaminantes que podemos respirar. Algunos se generan en el exterior y se pueden llegar a respirar en el interior. Ahí vemos que aproximadamente el 65% de las partículas generadas en el exterior se inhalan en el interior. Y luego hay muchos otros que se generan directamente en el interior, ¿no? Por ejemplo, con los productos de limpieza que utilizamos, por ejemplo, pues tenemos una chimenea o diferentes elementos de combustión, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos contaminantes que los generamos nosotros mismos dentro de nuestra vivienda. No todos vienen de fuera. Podemos hablar también de iluminación. ¿Por qué la iluminación es clave, no? Pues porque la iluminación sirve para regular en gran medida los ritmos circadianos del cuerpo, ¿no? Tener una iluminación inadecuada para la tarea que se está realizando puede implicar, pues, desórdenes de sueño y problemas, consecuencias de salud de diferente tipo, ¿no? Entonces, es importante hacer un diseño lumínico adecuado que no altere, ¿no? Permitiendo el uso para que está previsto, que no altere estos ritmos circadianos. Hablamos de confort térmico también, ¿no? Que comentabas antes, Penélope. Efectivamente, el confort térmico depende de muchos factores.
temperatura radiante, velocidad del aire, temperatura del aire, etcétera, pero en definitiva nos afecta en gran medida a nuestra salud y a nuestro nivel de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes cuestiones que, y los materiales, por último, ¿no? Ya he puesto también un ejemplo sobre la madera, pero bueno, cualquier material que utilicemos en un edificio puede tener un impacto positivo o negativo sobre nuestra salud, ¿no? Evidentemente, teniendo en cuenta no solo el impacto directo nuestro cuando estamos en una vivienda, sino del proceso completo, ¿no? Del ciclo de vida. En definitiva, y simplemente así por terminar, la forma en la que diseñamos los edificios puede impactar positivamente en nuestra salud, ¿no? Otro ejemplo, lo vemos aquí en la foto, pero lo vemos también aquí en la cámara, ¿no? El diseño biofílico, el impacto positivo que eso tiene, ¿no? Sobre la salud de las personas. No solo a efectos de que puedan purificar más el aire o menos, sino simplemente a nivel de bienestar, ¿no? El contacto con la naturaleza. Entonces, hay muchas estrategias de diseño que podemos llevar para mejorar el impacto de los edificios sobre nuestra salud. Y bueno, yo quería centrar un poquito también el debate sobre esta cuestión para que lo tengamos en cuenta y que eso, abordar, ¿no? Desde el punto de vista de la complejidad, ¿no? De un punto de vista más amplio, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta también la salud de las personas. Así que, por mi parte, eso es la presentación. Muchísimas gracias, Vieito. Y si os parece, damos paso a Eva Chacón. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y realmente estoy encantada de estar aquí y muy agradecida a Distrito Natural, a Triple, por hacer posible todo esto, a todos vosotros, gracias. Y sobre todo porque estoy aquí en la periferia y hacéis posible que pueda participar, ¿no? Esto es milagroso, realmente sigue siéndolo. Entonces, como ha comentado Fernando, la complejidad es algo transversal, bueno, en mi caso, a las tres iniciativas de las que represento, pero sí, realmente en la dinámica en la que nos encontramos, si por algo podemos estar todos de acuerdo que se caracteriza, es por la creciente complejidad, ¿no? Y bueno, desde ASA, desde lo que es el sector profesional de la arquitectura, estamos viendo cómo, bueno, estamos reinventando completamente la profesión, la responsabilidad social y las implicaciones del nuevo paradigma en el ejercicio de la arquitectura, bueno, están cambiando completamente nuestra forma de encarar el ejercicio profesional, ¿no? Desde Bonsai, desde mi estudio, bueno, nuestro foco principal es precisamente esa, la función regenerativa de la arquitectura, porque lo que buscamos desde el inicio es tratar de mediar y de facilitar esa reconexión de las personas con su naturaleza, con la naturaleza, pero también con esa identidad propia como ser parte de la naturaleza. Es un poco el espíritu. Y desde ahí hay conexiones con todo lo que se lleva hablado, con lo que ha comentado Penélope, Gonzalo, Vieito, conexión total, no es casual que estemos aquí juntos en esta mesa. Nosotros somos unos fanáticos de la madera, integramos Passive House, Well, otros sellos de certificación en el sistema de trabajo y somos muy conscientes de la espiral ascendente de indicadores que debemos atender y también, digamos, facilitar la comprensión en la cogeneración de espacios con los usuarios, con los clientes, ¿no? También tenemos esa función y esa responsabilidad un poco educativa, ¿no? De ayudar a abrir la mente a nuevas posibilidades. Y en este sentido, desde la iniciativa de GELA, pues bueno, ya si hay oportunidad, por no extenderme mucho porque es realmente complejo de abordar, ¿no? Pero es cierto que las dinámicas intergeneracionales son un factor de resiliencia y de regeneración social muy, muy interesantes, ¿no? En este contexto. Bueno, en esta jornada estamos hablando de culturas regenerativas. Buscamos promover la regeneración de los ecosistemas como camino a la sostenibilidad. Entonces, yo quería un poco dar este matiz que es como amalgama, que como que liga todo, ¿no? Es lo que habíamos comentado. Entonces, aprender a aplicar a nuestro mundo la forma de funcionar que ya tiene la naturaleza que nos provee la vida y que nos sustenta, ¿no? Es algo que desde pequeña he venido oyendo desde siempre, es un tema cultural desde los años 60, los años 80, estaba ahí, ¿no? Y parece que culturalmente por fin, que ahora que nos estamos viendo contra la espada y la pared, pues estamos comenzando como humanidad, quiero decir, ¿no? A tomarlo en serio, ¿no? Pero lo que más me sorprende
es que las personas necesitamos comprender racionalmente algo para llegar a respetarlo y a valorarlo, ¿no? Porque obviamente miramos la naturaleza y somos la única especie que nos ocurre esto. O sea, necesitamos comprenderlo del todo y mientras eso no ocurra, pues seguimos actuando como una célula cancerosa, ¿no? Y este símil se ha dicho muchas veces, pero es cierto, ¿no? Una célula cancerosa se vuelve loca, empieza a dividirse, porque ha olvidado que forma parte de un organismo, ¿no? Es lo que se dice la inhibición por contacto. Es que es el aspecto que pierde la célula cuando se convierte en cancerosa, ¿no? Pues es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? O sea, que es un problema de base racional, pero en realidad tiene que ver, y es donde quiero llegar, con esa capacidad que tenemos los seres humanos de formar parte de la naturaleza, de formar parte de comunidades de personas, de formar parte de un ecosistema natural que va más allá de nuestra burbuja, de nuestro mundo humano con nuestras leyes, normas o sistemas racionales, ¿no? Entonces, en este sentido, Friedrich Capra, curiosamente, a mí esto es lo que más me ha sorprendido hasta ahora de todo lo que he escuchado de él, porque él que tiene ese punto de vista muy desde la física, ¿no? Y muy desde la espiritualidad, pero le oí que realmente al final de lo que trata de la sostenibilidad es un tema de relaciones, de comunidades, y que porque los ecosistemas no son otra cosa que comunidades sostenibles, comunidades que sostienen la vida, que nutre la vida a todos los niveles, ¿no? Y que por tanto, dice Capra que uno de los mayores a los que nos enfrentamos, a problemas a los que nos enfrentamos a la hora de trascender el sistema actual, que es el gran reto que tenemos, es que claro, está basado en el consumismo ilimitado en todos los sentidos, ¿no? Estamos marcados por esa mentalidad, ¿no? Estamos programados, ¿no? En nuestro día a día vivimos una cultura de consumo y el mensaje implícito es que solo podemos alcanzar la felicidad consumiendo más, ¿no? Entonces, Capra lo que dice es que el mejor antídoto para eso precisamente son las relaciones humanas y las relaciones con la naturaleza, las relaciones, ¿no? O sea, la vivencia misma de ser parte de una comunidad. Entonces, si algo que está ocurriendo de una forma acelerada ahora, como bien ha comentado Fernando, es que todo nuestro sistema de creencias se está desmoronando, se está revolucionando completamente, ¿no? Y las comunidades son precisamente, por antonomasia, el espacio de aprendizaje. Más allá de la comunidad escolar, ¿no? Las comunidades de vivienda están llamadas a ser realmente los verdaderos nodos últimos de gobernanza de las ciudades, ¿no? Realmente he dado muchos pasos atrás, como veis, para ver cómo se interrelaciona todo esto, ¿no? Entonces, la vivienda como núcleo mínimo, como ha comentado Vieyito, ¿no? Tiene ese vínculo directo con nuestra salud, ¿no? Porque en última instancia es como la placenta, es nuestro refugio, que debe ser seguro, debe ser saludable frente a esta situación de emergencia climática ambiental, ¿no? Pero también es el punto de partida de esta revolución de conciencia, de este cambio en los hábitos de consumo que deben darse lugar, debe inspirarnos en una forma de habitar sostenible, porque como es dentro es fuera, entonces realmente lo que ocurre en nuestra vivienda y lo que ocurre en nuestras comunidades, por extensión, es al final el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, de ahí que esa cultura regenerativa aterrizada a los modelos de vivienda, ¿no? Pues bueno, aquí conecta con claro, ¿qué ocurre hoy en día? Como decía Xavier Montaigne, hace como 10 años llevaba un proyecto que se llama Rehabilitar desde la UPC, ¿no? Y defendía una idea realmente muy visual, muy buena, que es que somos como sociedad como cangrejos ermitaños, ¿no? Habitamos una ciudad que fue construida por generaciones anteriores y lo que hacemos es como darle sentido a esos espacios que no han sido diseñados para nuestras formas de vivir ni la sociedad que somos hoy en día, ¿no? Pero claro, si lo que queremos es regenerar, tenemos que ir más allá de ser cangrejos ermitarios, tenemos que poner en crisis esos espacios y el tipo de relaciones humanas que facilitan o que impiden, y tenemos que romper con algo que lo caracteriza, que es la zonificación y la segregación, y traduciéndolo a arquitectura, las tipologías que hemos heredado, ¿no? Que al final nos segregan por edades, por funciones, porque ¿qué sentido tiene segregarnos por edades en el mundo que intentamos construir? Bueno, es un tema que lo dejo ahí para no liarme, ¿no? Entonces, bueno, hay
porque esta pregunta la miráis despacio más tarde, pero ¿qué porcentaje de vuestra agenda de contactos en el móvil, si lo miráis, ¿no? O las redes sociales, fijaos qué porcentaje pertenecen a vuestro mismo grupo de edad y qué porcentaje realmente pertenecen a otro grupo de edad, ¿no? Porque vivimos en una cultura que nos lleva a relacionarnos sobre todo con gente de nuestro grupo de edad, nuestras amistades, nuestros grupos, compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, hay un índice en esta complejidad, ¿no?, que deberíamos introducir, que es el índice de intergeneracionalidad. Luego, yendo al tema de la regeneración ambiental, por conectar un poco con Gonzalo también, quiero citar la referencia de la Mesa del Chopo que llevamos a cabo desde Granada, que es una mesa de trabajo auspiciada desde el Consejo Social de la Universidad de Granada, y desde donde estamos buscando soluciones para impulsar la recuperación de las choperas. ¿Qué ocurre? Las choperas en Granada es un tema cultural muy característico, ¿no? Son algo muy identitario, pero también tienen un fuerte impacto a nivel económico, ¿no? Y en los últimos 10 años se han perdido el 50% de las choperas solo en la provincia de Granada, ¿no? Y eso se ha medido, ha tenido unas consecuencias muy graves a nivel del funcionamiento de nuestro microclima y de cómo afecta sobre todo ahora, ¿no?, que estamos viviendo unos calores buenos ahora en verano, ¿no? Pues si tuviéramos el 50% de choperas que nos faltan, no haría tanto calor, ¿no? Y no lo pasaríamos tan mal. Entonces, bueno, próximamente vamos a arrancar un proyecto live que se llama Wood for Future, que está liderado por Antolino Gallego desde la Universidad de Granada y está muy vinculado a PEMADE y al Impulso Verde de Lugo, de manera que vamos a hacer como proyectos live hermanos, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Yo creo que hay muchos temas aquí que podemos ahora ir hilando entre todos. Gracias, Seba. No sé si se ha cortado la conexión. Bueno, ya todos. Me presento yo brevemente antes de continuar. Bueno, soy Fernando, eso ya os lo he dicho, arquitecto en SAT Arquitectura Triple Balance. Mi primera etapa profesional, trabajo en un ámbito de la arquitectura muy relacionado con la escala pequeña, el diseño mobiliario, el diseño de montaje y diseño de disposiciones. Y en esta etapa, digamos que desarrollo un rigor y pasión por la lógica constructiva y el detalle. Sin embargo, hay algo que me falta. Y precipitado por la crisis que tuvimos en el 2008, que en mi caso los efectos a nivel laboral, económico, se hicieron notar un poco más adelante, en el 2012, pues ahí decido satisfacer un anhelo que estaba presente, pero inatendido, que era pues ir empezando a entrar en estos temas. Sobre todo, yo en aquel entonces me especialicé en eficiencia energética, arquitectura bioclimática y bueno, estándar Passive House. Siempre mi perfil es sobre todo técnico, vamos a decir. Y luego entro en contacto con SAT. Mi andadura con SAT viene de 5 años atrás y además del aporte en lo técnico, pues empiezo a participar muchas veces como testigo también de todo este proceso de lo que estamos aquí llamando en este contexto de cultura regenerativa y participando y diría que experimentando una transformación tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí, sobre mí. Y ahora, como os decía, si os parece, vamos a continuar con el diálogo. Yo voy a empezar abriéndolo con una pregunta con Eva, porque, bueno, me consta que tienes que dejar la mesa un poquito antes por temas de conciliación. La conciliación es otro de los indicadores a los que hoy tenemos que atender. Así que gracias por el esfuerzo en dedicarnos este ratito.
Y bueno, empiezo por ti. Has hablado de, entre otras cosas, porque han sido presentaciones bastante cargaditas de contenido, has hablado, entre otras cosas, de la necesidad de pertenencia, la necesidad de comprender la importancia de las relaciones entre las personas en relación al consumo. Y has hablado también de que las tipologías arquitectónicas tradicionales o que venimos usando desde hace de tiempo atrás, pues causan en definitiva zonificación y segregación de las personas, es decir, las personas como están ahí en el centro, ¿no? Parece, dentro de este contexto. Entonces, en esta situación de cambio social que vivimos y ante estos retos, vosotros habláis del enfoque inter, lo que llamáis la perspectiva intergeneracional y el abordaje interdisciplinar. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte por ello, si nos puedes dedicar y ampliar este concepto. Gracias, bueno. Fernando. La verdad es que la que tiene que agradecer soy yo, porque no solo me ayudáis a conciliar, sino que me ayudáis a conciliar esta distancia entre Madrid y Granada. Sé que es una doble conciliación. Y un poco de eso tiene que ver lo inter también, curiosamente, ¿no? Cuando hablamos siempre del concepto intergeneracional, hombre, es otro tema complejo que cuesta de aterrizar, que hay que dedicarle un poco de desarrollo para llegar a aterrizarlo, ¿no? Pero, en definitiva, la base de nuestra, de nuestra existencia como sociedad y como especie y la base de la vida es intergeneracional, ¿no? Se produce una cadena que permite el sustento de la vida gracias a esa relación entre distintas generaciones que una da paso a la otra y una sostiene a la otra, ¿no? O sea, eso es una cosa como que está en la base, ¿no? Como muy obvia y muy básica, ¿no? Pero cuando hablamos de lo intergeneracional, en este caso, centrándome en este concepto, ¿no? Aterrizándolo a nuestro mundo, al mundo de los espacios, al mundo de la ciudad, ¿no? A lo que nos estamos refiriendo es precisamente a romper con esta dinámica que hemos heredado de seguir, además es que nos seguimos reproduciendo, claro, porque como está a nivel normativo, se ha establecido así, ¿no? Entonces, claro, seguimos construyendo obra nueva, colegios, institutos, centros de mayores, por citar algunas tipologías, porque realmente esto afecta, si te pones realmente a ahondar, afecta absolutamente a todo lo construido y no construido en las ciudades, a todo el entorno humano, ¿no? Pero particularmente estas tipologías no están enfocadas desde un punto de vista que podría ser muy enriquecedor, que es generar sinergias entre distintos, digamos, servicios sociales que hay en la sociedad orientados de una forma segregada a distintas generaciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de algo innovador, se trata de algo que lleva décadas como herramienta, ¿no? Lleva décadas desarrollándose en Japón, en norte de Europa, en Francia, en Estados Unidos. No estamos hablando en Canadá, no estamos hablando de nada nuevo, pero no hay algún motivo por el cual nos cuesta traerlo, ¿no? Aquí a nuestra cultura. Y realmente, ¿qué ocurre? Pues bueno, los ejemplos más inmediatos son, pues, ¿qué ocurre cuando dices, bueno, en lugar de llevar por la mañana a los niños, vale, los segregamos a los niños, ¿no? Venga, además, segregamos porque tenemos los niños de escuela infantil 0-3, de 3 a 6, o sea, es como súper, ¿no? Es muy artificial realmente la forma que tenemos de generar esto, ¿no? Entonces, si superponemos esta segregación a otras cosas que están ocurriendo en la ciudad al mismo tiempo, ¿no? O sea, nos tenemos que ir a trabajar y qué hacemos con los niños y qué hacemos con los abuelos, ¿no? Entonces, es lo más inmediato, es el modelo, o sea, la tipología intergeneracional más inmediata, ¿no? Que se puede aplicar tanto a nivel de residencial, de comunidad, como a nivel de espacio educativo, ¿no? Un centro de día o un espacio de día con un colegio, una escuela, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si son el mismo edificio?
si hay partes, digamos, de esa actividad que se desarrollan en zonas diferentes, pero luego hay espacios comunes y, sobre todo, hay un programa que lo sustenta, porque nosotros tenemos un proyecto de un centro internacional en Atarfe que se construyó en 2009, pero actualmente no se usa como centro internacional porque no hay un programa internacional implementado. Al final se usa como escuela infantil y como centro de día, pero no se produce esa interrelación porque, aunque los espacios están previstos, porque no hay un programa. Por tanto, el programa y el edificio, la arquitectura deben ir de la mano, ¿no? Y esto, claro, esto empodera muchísimo porque, es que entrar a hablar, la manera en que enriquece a nivel vital el fomentar que se produzcan amistades más allá de los senos familiares, más allá de las familias, entre niños y mayores en este caso, o jóvenes, es que hay muchísimos tipos de programas, ¿no? Pero en este caso concreto, a un joven que no ha tenido oportunidad a lo mejor de relacionarse con sus abuelos porque fallecieron cuando era joven, cuando era pequeño, ¿no? Y no tiene ese recuerdo, le das la oportunidad de relacionarse con un grupo de mayores y de que surja la chispa de la amistad con algunos de ellos, ¿no? Y eso ocurre una y otra vez y es tan emocionante que es imposible aguantarte las lágrimas cuando te cuentan estas historias. Es que es emocionante, no lo siguiente, ¿no? Y luego lo mides y qué está ocurriendo. No solo para este joven está suponiendo una apertura de mente brutal, ¿no? A nivel de línea de su vida, ¿no? De percepción de su propia existencia, sino que para este señor, este abuelo o esta abuela con la que se desarrolla, resulta que mide sus KPIs, sus medidas, y resulta que se le está aminorando la velocidad con la que evoluciona su Alzheimer o iba en silla de ruedas y se anima con la cosa de relacionarse con tener una amiguita que va a venir a visitarla, pues se anima y hace más esfuerzo de lo normal, oye, y acaba andando. Y esto ocurre continuamente, ¿no? Entonces, realmente es insuflar vida. Y esto es gratis. Podemos promoverlo simplemente fomentando ese concepto que tanto hablamos de ciudad de los cuidados, ¿no? Que se basa al final en promover este tipo de espacios en la ciudad. Un poco hablamos de esto. No sé si quieres que lo aterrice un poco más. Bueno, yo si no te entiendo mal, hablamos, de hecho, a mí me conecta mucho lo que dices con las sociedades más primitivas, ¿no? Y el concepto de la tribu, la comunidad y bueno, en realidad empezaron así las sociedades y además favoreciendo sinergias no tanto en lo físico, que también por el propio programa arquitectónico, digamos, sino además en lo emocional, ¿no? Y en la cooperación y la sinergia de todas esas distintas generaciones trabajando, pues bueno, en palabras de Wall, hacia más vida. Exacto. Sí, pero vamos, vamos, te invito y me tomo me parece bien, igual para el público, o poner algún ejemplo concreto, ¿no? Algún proyecto que hayáis hecho o sobre aterrizarlo más, como tú dices, como tú consideres. Claro, porque además no son tantos los ejemplos a nivel nacional, ¿no? Aquí la comunidad más innovadora a nivel de todo esto es la extremeña, que tiene su propio plan de acción para implementar la intergeneracionalidad a todos los niveles. Esto afecta al final a un cambio normativo para generar, pues eso, pequeñas reformas o edificios nuevos que tienen que ver con ser soporte de estas nuevas dinámicas, ¿no? Pero obviamente esto afecta de forma transversal a todo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Google, plan Extremadura, plan intergeneracional, lo buscáis y muy interesante. Bueno, el edificio hay muchos ejemplos. En nuestra página web tenemos bastante publicado sobre esto y la newsletter que enviamos los lunes vamos contando muchas cosas, pero bueno, de los más señeros es el edificio Plaza América en Alicante. Se trata de un centro de salud en el que se superpuso, además es una promoción pública en este caso, completamente promoción pública, tiene como una basamenta de centro de salud y luego se puso encima un edificio de viviendas,
pensado para que, digamos, el diseño de las células habitacionales estaba pensado para que fueran aptas tanto para mayores como para jóvenes universitarios. Entonces, es otro tipo de programa muy frecuente, ¿no? Porque se puede establecer mucha sinergia también entre personas mayores y universitarios que pueden atenderles, puede haber ayuda mutua, ¿no? Como las cooperativas de ayuda mutua, bueno, que se promueve también. Entonces, hay una serie de, si lo consultáis en internet también, nuestra web está analizado, hay una serie de espacios comunes, no solo una cubierta, una azotea, sino muchos espacios que promueven, bueno, pues que haya, pues eso, la posibilidad de que se genere comunidad, ¿no? Y, de hecho, este edificio tiene ya un desarrollo de más de 10 años y está analizado lo que ha ido ocurriendo y cómo ha evolucionado y está, bueno, es la mejor muestra, ¿no? La vivencia real de un grupo de personas que habitan, ¿no? Y luego, ¿qué más ejemplos? Aquí en Granada, desde la cátedra Macrosat de Estudios Intergeneracionales, con la que tenemos mucho contacto en GELAB, porque su director es Mariano Sánchez, que es nuestro investigador principal en GELAB. Ahí te están llevando una investigación pionera, porque están promoviendo, bueno, el edificio no está diseñado ad hoc, pero se ha reformado de manera que se han generado espacios que puedan servir para la relación de, en este caso, una guardería, bueno, escuela infantil, mejor dicho, una escuela infantil con un centro de día. Entonces, hay una serie de documentales también en el canal de YouTube de Macrosat muy emocionantes que cuentan lo vivido en los últimos, no sé, 4 o 5 años, que es el tiempo que lleva desarrollándose. Son ejemplos humildes respecto a lo que se está haciendo a nivel internacional, que realmente es abrumador, ¿no? Pero, bueno, son semillitas que estamos aquí poco a poco o sembrando o dando a conocer, que es un poco la función de GELAB, ahora mismo es más divulgativa, ¿no? Porque para que esto se conozca, que nos parece que es lo primero que debe suceder, que forme parte de nuestras conversaciones y de nuestra cultura, para que de ahí pues dé pie al surgimiento de más programas y más experiencias así y, bueno, que se vaya normalizando. Pues muchas gracias, Eva. Voy a continuar, si os parece, con Gonzalo. Nos has hablado antes también, ya que hemos entrado en esto de los ejemplos, de un proyecto que ha sido es un caso de éxito y un hito para FSC, que es el proyecto de Impulsa Verde. Entonces, bueno, si te parece, háblanos de ese proyecto, coméntanos sus mayores me ha trancado con la palabra, no la encuentro, pero me gustaría que nos contases, que nos hablases del proyecto en relación a la certificación FSC y sobre todo a esto que comentabas de la certificación integral de proyecto, ¿no? Que nos contabas en la presentación. Vale, pues este proyecto de Impulsa Verde es un proyecto live, tiene un gerente que se llama Boris Hinojo. Podéis encontrar información si queréis en una página web que se llama Live Lugo más biodinámico. Es un proyecto de urbanismo, no es un proyecto solamente de construcción. Es decir, es un barrio ecológico que se ha diseñado por prescripción pública, ha sido para vivienda, pero también hay equipamientos públicos, que es el edificio donde nosotros hemos colaborado. Y, por cierto, Eva, pues en ese proyecto también está Manuel Guaita de PEMADE, que lo sabes tú bien. Entonces, ahí tenemos una conexión. Bueno, podríamos hablar de diferentes aspectos del proyecto. A mí me gustan todos ellos. Desde luego, la eficiencia energética, el tema de los pavimentos, que sean autofiltrantes, por ejemplo. Hay también mucho espacio verde, 20 hectáreas para todas las viviendas que se construyen allí. Bueno, pues hay un arboreto, hay huerta, hay una recuperación de bosques autóctonos, gallegos. Y la parte que me toca, que es donde yo entro, es la del edificio, que es un edificio que se ha construido íntegramente en madera y la madera está certificada por los estándares de FSC en un 98%. El estándar de certificación de proyectos, en una de sus versiones, solamente permite un 2% de madera no certificada.
Es decir, ¿qué permite ese tipo de normativa? Permite llevar un control de toda la madera que se incorpora en la obra, pero sobre todo es una oportunidad para todos y para nosotros, porque te permite identificar al equipo técnico, a los peritos, a los aparejadores, a los arquitectos, si hay brechas en la cadena de custodia, es decir, en maderas que no llevamos un control, que no están certificadas, pues poder llevar un control del origen de la madera, ¿no? Que la madera realmente esté autentificada a su origen, como mínimo que no sea ilegal y que si es una madera certificada, pues que ha incorporado además otra serie de criterios de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? Eso es lo que se busca en este proyecto. Una de las partes más importantes del proyecto es bueno, yo creo que la comunicación, es decir, hay muchos arquitectos como Iñaki, como espero que tú mismo, Fernando, si estás en sala lo tienes que ser, como vosotros, como Vieito, que son responsables, como Eva, son personas responsables, que piensan en los materiales que se incorporan en la obra, no solamente desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de sus propiedades, sino también de la huella que están dejando, ¿no? A nivel, y yo creo que el usuario final pues cada vez lo sabe mejor y más. Ojalá cada vez la sociedad está más concienciada. Yo el otro día tuve la ocasión de escuchar a Berta, una chica que vive en Entre Patios, la promoción que ha construido Penélope, y ella en un evento público que hubo en Madrid muy bonito, que era ambiental y era todo periodistas, esta chica pues hablaba de todas las cosas que nos ha contado Eva, ¿no? Y bueno, lo quiero decir porque ella decía con orgullo que la casa donde ella vivía, la madera que habían incorporado en esa casa, que me consta que está certificada por FSC, es una madera ecológica. Con esto quiero decir que en la comunicación, por un lado están los promotores y constructores, los equipos técnicos, los arquitectos, que son los prescriptores, pero luego también está al final el que recibe eso, el usuario final. Y bueno, pues una cosa que ha dicho Eva que me ha encantado, ¿no? Lo que consigues dentro, al final en esta sostenibilidad dentro de tu vivienda, también está fuera. Es lo que estaba diciendo Eva antes, ¿no? Pues sí, si logramos ser más conscientes de lo que hacemos y de cómo usamos los recursos, pues tendremos más sostenibilidad dentro y fuera de nuestras casas. Ambicioso esta certificación de proyecto. Fíjate, en ese sentido, cada vez hay más interés, más responsabilidad, como tú dices, y de hecho cada vez, pues poco a poco somos más los que vamos usando la madera. Tú has dicho que la pérdida de masa forestal es una realidad. Yo tenía un dato de que la superficie forestal europea aumentó un 9% en los últimos 30 años, según el último informe de Forest Europe, el SOF-EF 2020. Y aquí me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo ves esto? Si cada vez somos más y su uso va en aumento, ¿vamos a acabar con nuestros bosques? Esa es la parte compleja de la ecuación y bueno, pues tomando un poco la palabra de Eva hace un momento, ¿no? Tenemos que repensar nuestras viviendas, pero también nuestras ciudades y tenemos que repensar cómo estamos ordenando el territorio. Y a día de hoy este es un dilema que no sabemos resolver, porque aparte de lo que ha dicho Eva antes, somos unas sociedades que somos todos autónomos, trabajamos de manera independiente, no en colectivo. Entonces, hoy por hoy, la deforestación, que es la destrucción de bosques, viene directamente asociada a nuestros hábitos de consumo, pero no viene por el uso maderable, porque normalmente la gestión forestal, al menos en muchos países del planeta, tiene una sostenibilidad implícita, si hay una serie de legislaciones, de ordenaciones forestales. Evidentemente, FSC implica mucho más porque es más riguroso. Pero con eso quiero decir que realmente la competencia viene de nuestros hábitos de consumo, viene de la agricultura, de la ganadería. Entonces, a día de hoy tenemos que trascender. La certificación forestal va a ser una herramienta, pero no puede ser la herramienta. Es decir, nosotros ya sabemos que nosotros promoveremos certificación, aumentar superficie forestal certificada, pero hay muchas cosas de las que tenemos que hablar aparte de eso. Es decir, tenemos que aprender a integrar el uso de la tierra. Por ejemplo, a lo mejor en otros países tropicales se está empezando a trabajar en modelos donde hay
agrosilvo-pastorales se llama, ¿no? Un poco, pues a lo mejor integrar recursos forestales con temas de agrícolas, con temas de ganadería, que todo vaya junto y que coexistan, ¿no? Porque a veces al final trabajando en compartimentos estancos no estamos logrando, las sociedades hoy en día, conservar nuestros bosques. Entonces, también me gustaría decir algo, y es en relación, ya que este debate es tan filosófico, tendríamos también que hablar de cómo vivimos en nuestras ciudades, qué relación tenemos con el hábitat natural, con la naturaleza que nos rodea. Tenemos un déficit de contacto con la naturaleza muy importante. En España y en muchos países hoy la mayoría de la población vive en ciudades. ¿Cuánto contacto con la naturaleza tiene cada una de esas personas? ¿Cuánto? Muy poco. O sea, y lo que no conocemos, no lo respetamos, no lo aprendemos, creo que lo has dicho tú también. Si no lo aprendemos, no lo queremos, no lo respetamos y no lo conservamos. Entonces, eso es lo que nos está pasando con los bosques, ¿no? Aparte de nuestros hábitos de consumo, que, bueno, pues todos y cada uno de nosotros tenemos, a ver, lo has dicho tú antes, Penélope, todos tenemos un rol aquí, una responsabilidad. Cuando vamos al supermercado, nos ponemos en un lineal, tú puedes ver un producto que tiene incorporado unos criterios y otro que no los tiene. Ese producto que es más caro, ¿lo vas a comprar o no lo vas a comprar? Está en tu decisión individual, pero con nuestras decisiones también logramos que las cosas vayan cambiando. Y en ese aspecto, pues es un debate muy complejo. Habría que hablar de silvicultura, de cómo se están gestionando nuestros bosques. No soy para nada una persona muy optimista, a pesar de que lo que has dicho es verdad. Forest Europe sí que dice que aumenta la superficie forestal a nivel europeo, que no es a nivel del planeta. Y a nivel europeo tampoco sería demasiado en ese sentido optimista, porque, bueno, hay que hablar de cómo se están gestionando esas masas, en qué estado están esos bosques. El año pasado hemos sabido que en Euskadi, por ejemplo, casi la cuarta parte de toda la superficie forestal de Euskadi ha desaparecido por una peste, y esto está pasando en toda Europa y en Norteamérica y en muchos países. Es decir, no estamos hablando de destrucción de bosque, pero también hay que hablar de la degradación de los recursos forestales. Entonces, estoy poniendo como muchas dificultades, pero ahí está. Tendremos que ser capaces de encontrar soluciones porque hoy por hoy los bosques son fundamentales para el cambio climático, porque son reservorio de carbono, como he dicho, pues nos ayudan a mitigar el cambio climático, y también tenemos que adaptarnos y adaptar a los bosques al cambio climático, que eso es otra cuestión. La gestión forestal se tiene que hacer adaptativa. Entonces, hay muchas cosas que había que repensar y rehacer distintas. Está claro que hoy por hoy el papel y tantas cosas pues vienen de un tipo de silvicultura, bueno, de superficies intensivas, de plantaciones, bueno, específicas. Todo esto no sabemos cuánto nos va a ayudar, porque realmente sabemos que la resiliencia se tiene que parecer a lo que es un bosque natural, que son relaciones, ecosistemas complejos. Como me ha gustado antes hablar de las comunidades, cuando hablábamos de las comunidades, también pasa eso de la naturaleza. La naturaleza no se basa en cosas simples, son relaciones muy complejas las que tenemos. Cuando tú estás tocando, no sabes qué resultados o qué consecuencias puede tener. Está claro que bueno, pues el periodo que comienza ahora, como decía esta mañana pues René Castro, ¿no? Nos planteó la verdad, un escenario bastante apocalíptico para los próximos años en todo el mundo, porque el cambio climático está avanzando muy rápido, y entonces eso nos va a someter a una prueba y va a ser un desafío para todos nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Así que no te da muchas soluciones, Fernando, pero yo estoy aquí abierto a que vosotros me propongáis cosas, pero vamos, nosotros trabajamos con nuestra proposición, con nuestra certificación, trabajaremos en lo que he dicho antes, es decir, cada vez facilitaremos a los arquitectos y a la construcción la posibilidad de desarrollar sus estructuras en madera, porque pensamos que es bueno para el clima, pero tendrán que ser maderas que vengan de fuentes sostenibles. Y luego, aparte, vamos a seguir trabajando mucho en la restauración forestal y vamos a trabajar mucho en lo que os he dicho antes. Vamos a trabajar en la certificación de servicios para intentar encontrar incentivos económicos para que esos bosques no se destruyan y se mantengan, ¿no?
Y la verdad es que sí que he olvidado una cosa que me gustaría, igual me he extendido mucho, pero sí que me gustaría dejarlo aquí, es el tema de las maderas tropicales, que me parece que es muy importante. Es decir, como bien decías tú, no tiene nada que ver Forest Europe y Europa y lo que tenemos aquí con los bosques tropicales, que son mucho más importantes para nosotros, la verdad, por el rol que cumplen climático y se están destruyendo a una velocidad inusitada. Entonces, el tema de las maderas tropicales creo que exige mayor reflexión y, desde luego, cuando uno incorpora madera, en general la madera, pero si es una madera tropical, tenemos que ser muy cuidadosos, porque en los países tropicales hoy sí que hay gobernanza en muchos de esos países que, bueno, hay mucha corrupción y es muy difícil de lograr una madera que sea de origen legal y que esté autentificada. Por tanto, como mínimo, búscate una garantía, garantías independientes adicionales antes de tomar esa decisión en relación con la madera. Eso sí. Pues gracias, Gonzalo. Yo no sé si nos aportas muchas soluciones, como tú dices, pero lo que sí que creo es que se pone encima de la mesa otra vez esa necesidad de responsabilidad colectiva y esa necesidad de un enfoque sistémico en cómo abordamos esto y de todos, en cómo abordamos esta situación actual caracterizada pues emergencia climática y, en fin, lo que ya estamos hablando. Y, bueno, en ese sentido, yo creo que esto se está poniendo muy de manifiesto en estos diálogos y es fundamental. Gracias. Vieito, me gustaría hacerte una pregunta de tu presentación. Hay algo que yo tenía unas preguntas aquí pensadas, pero hay algo que has dicho que me parece muy importante, y es que WELL es una certificación basada en el rendimiento. Y creo que hoy en día esto es muy necesario, ¿no? Que consigamos certezas no solo en el papel, sino en la realidad. Entonces, en ese sentido, ¿nos podrías ampliar un poco en qué consiste, cómo lo hacéis con WELL, qué puede aportar WELL, digamos, o la certificación WELL en el aspecto de la salud y el bienestar, que es en lo que está enfocado? Claro. Sí, efectivamente el funcionamiento es ese, ¿no? Digamos que no se centra tanto en aplicar una estrategia en concreto, sino en lograr un objetivo. No, si hablamos de calidad del aire, pues no se va a centrar en decirte, instala, aquí tenemos un aparato que pone, estoy filtrando el aire que respira, ¿no? Un equipo de ventilación, que no se ve en la cámara, pero está aquí. Bien, luego no te va a decir, utiliza tal equipo con tal filtro, sino que lo que te va a decir es, garantiza que la calidad del aire se controla de determinada manera, no superando tales niveles de tales contaminantes. De modo que, si estamos en un sitio pues, potencialmente con más contaminación atmosférica, como puede ser Madrid, donde estamos ahora, pues seguramente sí que necesitaremos un aparato que filtre el aire. En cambio, si estamos en otro lugar mucho más natural, pues igual podemos ventilar con un sistema de filtrado menor o incluso sin sistema de filtrado, porque ya la calidad del aire puede estar garantizada simplemente con la renovación de ese aire, ¿no? Entonces, eso es un poco en lo que se basa. Y eso vale para la calidad del aire y vale para diferentes aspectos. Y yo, por ir un paso más allá de lo que es la propia certificación, porque hoy estamos hablando, ¿no?, de contextualizando en el ámbito de la vivienda. Y, por supuesto, WELL se puede certificar viviendas, lo que se quiera, pero lo que quiero decir es que es bastante sencillo medir, ¿no?, la efectividad, pues siguiendo el ejemplo de la calidad del aire. Ahora vemos mucho en muchos sitios el tema de los sensores de CO2, por el tema del coronavirus, porque es un indicador indirecto de lo bien o mal ventilado que esté un espacio, ¿no? Pero existen equipos de monitorización que son económicos, que cualquiera puede comprarse para su casa, que le pueden decir el CO2, y le pueden decir las partículas, y le pueden decir los compuestos orgánicos volátiles totales, por ejemplo. De esta forma podemos, saber, ¿no? Porque al final, si no, es un acto de fe, entre comillas, para el usuario,
el hecho de que un edificio haya sido bien o mal diseñado. Que sí, que asumimos todos que todo está bien hecho y que todo se hace con buena fe, pero evidentemente es un... Y esto lo digo con una cosa que dijo antes Eva, que me pareció muy interesante, que hablaba de un edificio, si entendí bien, que era un centro de día y al mismo tiempo una escuela infantil, ¿no? Pero el problema es que el edificio estaba diseñado para permitir esos usos que se interconectaran y se fueran conjuntos, pero el uso, o los programas que estaban previstos, no lo permitía, sino que, aun teniendo un espacio arquitectónico que está pensado para ello, los usos serán independientes. No sé si dijiste eso exactamente, Eva, pero me viene muy bien. Lo que quiero decir es que es muy importante, o sea, no se debe desvincular cuando hablamos de sostenibilidad, y yo hablo de salud, pero seguramente nos vale para otras cuestiones, lo que es el proceso de proyecto no es el todo y luego ya lo que hagas después no importa, sino que es importante también esa concienciación de que lo que nosotros hagamos, pues eso, en nuestra vivienda, por ejemplo, va a influir en la buena calidad del aire que tengamos, en el buen confort térmico que tengamos, en el poco consumo energético que tengamos y demás. Por ejemplo, tú tienes una passive house, pero estuvieras todo el día las ventanas abiertas, no ahorrarías energía, lógicamente. Pues ahí hay una parte del usuario que es importante y que hay que tenerla en cuenta y creo que es muy importante. Y eso es un poco a lo que va, la certificación WELL, pero en general yo creo que este es el punto interesante, ¿no? Y ya aprovechando, hay otra cosa que se comentó que me pareció bastante interesante, que es que nuestras decisiones a la hora pues, de construir una vivienda o lo que hagamos, tienen una consecuencia que puede ser positiva o puede ser negativa y es importante esa concienciación. Y es cierto, pero creo que tampoco debemos hacer que recaiga toda la responsabilidad sobre el usuario. Y voy a poner un ejemplo. Ahora se está hablando mucho, ¿no?, del famoso plan de recuperación de los fondos europeos, que va a haber mucho dinero para rehabilitar energéticamente edificios. Y obviamente es algo muy deseable y muy positivo. Pero aún no se conocen los detalles, pero yo no he oído hablar mucho de qué tipo de materiales debemos utilizar, porque no es lo mismo el impacto que tiene. O sea, el impacto térmico puede ser el mismo de un aislante de corcho que de un aislante de poliestireno extruido, ¿no? Térmicamente pueden funcionar igual de bien. Ya sé que podemos entrar en matices, pero da igual, ¿no? Me refiero, pero evidentemente el impacto ambiental de una cosa o de la otra no es el mismo. O dentro de, no sé, de utilizar un aislamiento con base de madera, pues no es lo mismo si esa madera está certificada o si no está certificada, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad, o al revés, podría ser una oportunidad perdida no aprovechar esta situación para ser un poco más ambiciosos y no solamente centrarnos en lo puro energético, que insisto, está bien, es interesante, pero creo que igual puede ser un poco una oportunidad perdida si no se hace. Y por eso digo que los usuarios, claro que tienen y tenemos responsabilidad, pero más deberían tener las administraciones cuando especialmente hay fondos como puede haber ahora para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la reflexión que yo quería hacer. Muchas gracias, Vito. Destacaría, pues, aquí la importancia... Bueno, has usado varias cosas, ¿no? Has hablado de la calidad del aire y has sugerido posibles distintas soluciones en función de si estamos en la ciudad, en el campo, más allá de... Bueno, me parece que tiene mucho sentido con lo que oíamos ayer de no hay una cultura regenerativa, sino varias culturas regenerativas, ¿no? En función de dónde estamos actuando. Pero bueno, por no irme mucho, este valor de la certificación basada en el rendimiento lo voy a ligar también con el estándar Passive House, que es una certificación que también de alguna manera, y ya por hablar y tocar el tema de la eficiencia energética, también pretende certificar no solo un proyecto, sino también el edificio y basándose en el rendimiento real, ¿no? Haciéndole pruebas al edificio, pues me gustaría preguntarte, Penélope, sobre a vosotros como constructora, pero como también has dicho en tu presentación, como usuaria.
El Passive House en nuestro clima tiene un reto importante desde luego para diseñadores, que es que, y centrándonos también en la parte local y que nos afecta aquí, que es que aparte de los inviernos fríos tenemos veranos muy cálidos o cálidos. Y eso sabemos que es un reto el confort en verano en la implementación del estándar Passive House. Y iría casi como usuaria de una Passive House en este sentido y también en favor de un poco para despejar mitos, ¿no? Y que los futuros usuarios pues sepan. ¿Cuál es tu experiencia en este sentido sobre esto del confort en verano en una Passive House? A ver, evidentemente el estándar Passive House está muy centrado en los climas europeos. Y yo creo que todos los que trabajamos en el sector ya hemos detectado que la refrigeración en climas más cálidos es un reto importante. Yo misma, cuando fui a hacer el curso para certificarme como tradesperson, le dije al profe, oye, a mí lo de la ventilación nocturna en Madrid no me lo vendes. Yo, perdóname, pero no vivo en la sierra y ventilar me parece estupendo, pero yo tengo que levantarme a las 8 de la mañana, no puedo levantarme a las 3 de la mañana a abrir las ventanas. Entonces, ¿cuántas horas duermo? Entonces, en ese sentido, yo no soy ni tan purista y además soy una persona muy crítica. Creo que cuando un autopromotor decide invertir un porcentaje, va a ser la inversión más grande que un autopromotor haga con su dinero, y decirle, va a hacer un calor que no veas, pero a las 3 de la mañana abres las ventanas. A mí eso no me parecía una solución de futuro. Queremos confort y lo queremos a todas las horas del día. Entonces, me parece necesario un sistema activo para refrigerar. A mí me parece, además, como usuaria, os puedo decir que en las habitaciones, en mi Passive House, además es un sistema que está muy estandarizado, que es una bomba de aerotermia con suelo refrescante o refrigerante. El suelo refrescante en las habitaciones realmente funciona de una manera simbólica, en muy pocas ocasiones. Pero en las zonas que habitamos más, como son el salón o la cocina, es necesario un sistema activo. El modo de vida actual, y es algo que está haciéndose en la construcción ya de una manera muy estandarizada, que es abrir espacios. Ya no tenemos la cocina separada, el comedor separado para las visitas y el salón donde descansamos. Ahora estamos hablando de un espacio abierto donde cocinamos a la vez que los peques están haciendo los deberes en la mesa del comedor. Vienen amigos, se toman una copa de vino con nosotros mientras que estamos terminando de cenar, de preparar la cena. El calor que genera una cocina, el lavavajillas, la iluminación, el frigorífico, no somos conscientes de cuánto es, pero es muchísimo. Y en una vivienda Passive House, ese calor que se produce no se disipa, porque la Passive House está diseñada para no disipar. Entonces, que obtenemos un sobrecalentamiento que puede llegar al nivel de disconfort si no hemos trabajado bien los sombreamientos. Entonces, a mí me parece necesario un sistema activo como puede ser fan coils o pueden ser sistemas de suelo refrescante. ¿Que su uso es puntual y anecdótico? Sí, pero que a la vez a mí me parece necesario porque con la tecnología existente el sobrecoste que puede tener en la construcción de este proyecto es mínimo. Y evidentemente cuando estamos hablando de un nivel de confort me parece necesario. Y en balance global, aún teniendo en cuenta la realidad de, por ejemplo, de Madrid, igual en la sierra,
como tú dices, pues o en otras zonas de España con otros climas locales un poco diferentes, no es necesario, pero aquí está claro que la refrigeración activa es necesaria. Yo también... Antes de decirme, sí, como has dicho que te interrumpamos, yo vivo en la Sierra de Guadarrama, tengo esa suerte, y el clima está cambiando mucho, ¿eh? Ahora en la sierra hay inversión térmica, con lo cual este sistema que estás diciendo tú hay que pensarlo también seguramente para zonas que antes eran de climas más fríos. Sí. El cambio climático... Ay, perdóname, Fernando. El cambio climático es algo que en el corto espacio de tiempo que nosotros llevamos haciendo Passive House, relativamente hablando, se ha notado. Un sistema tradicional para hacer sombreamientos es que haya voladizos de no más de 90 para que en invierno el sol pueda pasar por debajo del voladizo y caliente las zonas a través de las ventanas. Cuando en verano el sol está más alto, choca con este voladizo y no sobrecalienta a través de las ventanas. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues que tenemos otoños inusualmente cálidos. Y las Passive se están sobrecalentando. A ver, no es un problema. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil abrir una ventana y que en noviembre entre aire fresco y te refrigere la vivienda. Pero es que personalmente en diciembre estuve haciendo fotos en algunas de las viviendas que entregamos este verano que no se certificaron porque es muy común que se aplique el criterio Passive House pero que no se certifique. Y hacía un calor, yo claro, llevaba mi jersey, pues además yo soy una persona friolera, y llegué allí con el fotógrafo, todos quitándonos jerseys, la persona que estaba viviendo en manga corta. Y esto es algo que, ¿por qué? Pues ¿por qué nos está pasando? Uno, porque un criterio Passive está muy diseñado para un clima europeo. Y dos, el cambio climático es ya más que evidente. Entonces está acerbando estas diferencias. Pero esto obliga a que sigamos estudiando, eso principalmente, sigamos midiendo, pero sobre todo pone más en relieve la necesidad de que nuestras viviendas estén mejor aisladas. ¿Por qué? Pues porque cada vez el cambio climático va a obligar a tener temperaturas más extremas. Filomena, en Madrid, perdonad, pero no hemos tenido estos fríos y una nevada así en la vida. Bueno, creo que en Madrid eran 50 años o algo así. Y las olas de calor que estamos teniendo en verano, de 40 grados en julio, esto obliga a que el consumo energético se dispare. Entonces, por eso es tan necesario que tomemos medidas y que de una manera estandarizada se aplique el criterio Passive o, desde luego, medidas para reducir el consumo energético. Sí, sin duda. Entiendo que es un debate interesantísimo. Me gustaría seguir, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Pero bueno, yo creo que más allá de esa realidad local de la necesidad de refrigeración activa, también me gustaría destacar el valor de la parte pasiva de la arquitectura, no solo de la ventilación nocturna en verano como refrigeración pasiva, sino otros recursos, ¿no?, de la arquitectura pasiva, que sin duda son fundamentales. Evidentemente, es esa parte. Yo creo que además, a lo mejor no lo he mencionado porque como que lo doy por hecho. Normalmente en un diseño Passive, cuando los designers tenéis en cuenta los elementos pasivos, yo hablaba del sobrecalentamiento que causamos las personas que habitamos a través del uso, como puede ser de la cocina. Por eso os comentaba que en las habitaciones no es necesaria la refrigeración porque con sombreamientos, en la zona norte tengo un árbol de hoja caduca. Es decir, hay elementos pasivos que ayudan a que la sensación de confort, incluso en verano, la podamos mantener. Hablamos sobre todo del uso que hacemos los usuarios, que somos los que causamos ese sobrecalentamiento. De acuerdo, gracias. Me encantaría continuar. La verdad que esto se me ha quedado como acabamos de empezar y ya se ha acabado el tiempo. Entonces, bueno, me gustaría ceñirme al tiempo. Agradecer una vez más a Triple, a Distrito Natural, la invitación a moderar esta mesa. Bueno, perdón, yo estoy cerrando.
Tenemos, no sé si hay alguna pregunta en YouTube que pueda entrar. Vale, pues vamos a cortar, me dicen. Como decía, agradecer a Distrito Natural y a Triple la invitación a participar y a moderando esta mesa. Por supuesto, la participación de cada uno de vosotros y vosotras me parece un privilegio poder contar con ello. También a Eva, que sé que se ha tenido que ir un poquito antes por lo que ya comentamos, pero desde aquí, Eva, muchas gracias. Y aquí lo dejamos. Quiero cerrar con una frase que decía ya el físico Stephen Hawking en el año 2000. Creo que el próximo siglo será el siglo de la complejidad. Muchas gracias. Gracias.